Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan a los webinars de DS Latam. Una vez más, traemos un webinar para ustedes con un tema muy interesante: ¿por qué garantizar estabilidad y confianza en el factor del éxito en Digital Signage? Este webinar va a ser impartido por Joaquín López, el CEO de For You See. También nos acompaña Oscar Jaime y Alfonso Guerra, también equipo de For You See. Bueno, a todos los asistentes les agradecemos que estén con nosotros y les recordamos que si tienen alguna duda pueden ir dejándola en el panel que les aparece en la sección de preguntas. Ahí van a llegar todas las preguntas y se las vamos a leer a los ponentes al final de la presentación. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Alfonso. Joaquín, adelante, le cedo el espacio. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bien, vamos a empezar con nuestro webinar. Nosotros elegimos este tema porque consideramos que es muy importante entender y cómo está siendo la estabilidad y la confianza un valor agregado para nuestros clientes. Por eso es un tema informativo que a cualquier persona que está con una operación de digital signage puede beneficiar. Así que bueno, podemos comenzar, Alfonso. El siguiente slide. Ok, bien. ¿Quiénes somos? En For You somos una empresa dedicada a ofrecer una solución integral de software para digital signage, para señalización digital. Empezamos desde 2009. Somos especialistas en comunicación usando pantallas digitales, siendo líderes de mercado en Brasil y América Latina, atendiendo algunos segmentos como por ejemplo gasolineras, cines y redes de retail, etcétera. Estamos ubicados, nuestras oficinas comerciales están en Sao Paulo, nuestra sede de operaciones, donde están todo nuestro equipo de ingenieros, se encuentra en Belo Horizonte. También tenemos algunas oficinas comerciales en Ciudad de México, en Bogotá y en Lisboa. Alfonso. Alfonso, la siguiente, por favor. Ok. Antes de comenzar con... Ok, ya va. Sí. Sí, ahí está. Listo. Ok, antes de comenzar ya con nuestro tema, que es la estabilidad y la confianza, que son los factores que, desde nuestro parecer, definen el factor de éxito de una operación de digital signage, tenemos que entender qué significa éxito en digital signage, cómo podemos medir el éxito y cómo podemos saber si una operación está siendo exitosa o no. Bien, para entender esto, pues hay dos principales factores, que es el factor personal y el factor financiero. Esto nos va a explicar un poco más Joaquín. Sí, perfecto. Gracias, Oscar, por la presentación. Buenas tardes a todos y me gustaría empezar a hablar de este tema que en la realidad me interesa mucho porque es donde está todo lo que, toda la motivación para crear soluciones de digital signage, para proveer servicios de muchísima calidad. Todo funciona muy bien y hay enganchamiento de las personas. Entonces, si nadie ve las pantallas, entonces no hay un negocio. Entonces, es muy importante que nosotros, como proveedores de soluciones, estemos atentos a este tema del enganchamiento. Entonces, de tanto estás enganchando al cliente, la propuesta de valor y la experiencia que es ofrecida, si el contenido está adecuado y todo. ¿Qué pasa? Uh, y también el factor financiero, porque pero creo que, no sé si tú, Oscar, tienen un sonido en tu micrófono ahí, si puedes apagar por un rato. El factor financiero también es muy importante porque al final del día las empresas que implementan digital signage principalmente en espacios donde están sus clientes, donde quieren venderles algo o proveer algún tipo de entretenimiento o algo así, están preocupados al fin del día
si aumentan ventas, si aumenta el número de transacciones, si puede influenciar el ticket medio y también el mix de compra. Entonces, normalmente cuando empezamos un proyecto, las recomendaciones que tenemos es como hacer como un comparativo de qué se vendía antes de la implementación de la solución y cómo van a ser estas ventas después de la implementación. Entonces, por ejemplo, toma como un caso un producto en lo cual sí tiene muchísima margen de utilidad, pero se cree que no estamos vendiendo mucho. Entonces, ¿cuántas ventas de este producto hubo antes de la implementación de Digital Signage y después como una campaña con un contenido correcto sobre este producto? ¿Cómo van a hacer las ventas? Entonces, ahí se tiene una idea muy clara de cómo se puede influenciar la toma de decisión para comprar un producto o no. Dependiendo de dónde están instaladas las pantallas, también se puede medir el número total de transacciones. Por ejemplo, en una gasolinera donde tenemos pantallas colgadas en el techo, entonces se puede invitar personas a la gasolinera para que puedan comprar cosas, que puedan comprar combustibles. Entonces es medir antes de la instalación de la pantalla cuántas transacciones teníamos por semana, por ejemplo, y después de la implementación de la pantalla, si cuánto esto ha aumentado, y ahí vamos a tener una idea del retorno de la inversión. Entonces, con eso tendremos un número o algunos números de qué tipo de resultado tenemos con Digital Signage. Y a partir de eso, comprender cómo es importante tener una operación que es muy confiable, porque después que se prueba el retorno de la inversión, entonces hay que tratar el Digital Signage como algo estratégico, que si no está en funcionamiento correcto, probablemente no van a estar vendiendo lo mismo que se puede vender cuando todo está muy bien. Entonces, esto es lo que me gustaría comentar de este tema de éxito que está relacionado a enganchamiento y retorno de la inversión. Puede avanzar, Alfonso. Gracias. Entonces, cuando hablamos de enganchamiento, el factor personal, aquí tengo algunas ideas de cómo medir el nivel de impacto de Digital Signage. Lo principal es preguntar a las personas, es como hacer entrevistas en las tiendas, en los cines, en los espacios de entretenimiento, donde sea que estén sus pantallas, es preguntar, ¿viste sobre este producto, sobre este promocional? Y seguramente esto es algo que hay que estar siendo exhibido en las pantallas para ver si las personas están percibiendo este contenido, recibiendo esta información. También se puede hacer como preguntas en redes sociales, sugerir que suban contenido utilizando una hashtag específica y después medir si hubo más publicaciones con esta hashtag. Todo esto permite medir si el Digital Signage está siendo efectivo, si está generando enganchamiento con sus clientes. ¿Ok? Avanza, por favor. Y sobre el factor financiero, ya adelanté mucho de eso, que es comparar lo que teníamos antes de Digital Signage y después, y así es hacer una cuenta muy simple. Invertimos X y ahora vendemos más Z y hacer las cuentas se paga la inversión. Pero cuando se ve eso en detalle, hay que hacer el análisis del nivel de número de ventas usando la solución, del número de transacciones, de si podemos, por ejemplo, vender toda la cantidad de un producto que tiene su validez hasta el próximo fin de semana, por ejemplo, en cuánto tiempo logramos vender todo el stock. Entonces, son análisis que pueden ser construidos para probar que el Digital Signage es viable y es una inversión y no solamente algo para que el ambiente esté más bonito, pero que realmente esté generando valor al negocio del cliente. ¿Ok?
Pueden avanzar. Y les comento que nos envíen sus preguntas y al final vamos a responder todo. ¿Okay? Ahora voy a pedirle a Alfonso que comente un poco de factores más técnicos para que tengamos todo este retorno de inversión garantizado. Es correcto, Joaquín. Así es como lo había comentado, al final de la sesión abriremos un espacio para que las personas que tengan dudas nos las puedan hacer llegar y así con gusto iremos a responderlas. Entonces, algunos factores a considerar en el retorno de la inversión son los que ven ustedes en este momento en pantalla. Uno de estos son el hardware, donde la persona debe decidir, debe considerar, ¿verdad?, las pantallas que va a utilizar y los players, que es el hardware que en algunos casos es la licencia, ¿verdad?, el software que se instala sobre ese hardware. Ahora más adelante voy a entrar en detalle acerca de esto. Lo mismo sucede con el software, es la intención de esta persona que está gestionando sobre un nuevo, sobre su sistema de Digital Signage, escoger un buen software, tener una infraestructura lo suficientemente buena donde este pueda funcionar. A veces el hardware y el software están sujetos a cierta infraestructura. Si la infraestructura es buena, es mala, esto va a influenciar mucho en la capacidad de compra para el hardware y el software. Los entrenamientos están sujetos tanto al uso del software como al funcionamiento de la infraestructura. El personal que opera en ese sistema debe estar conociendo cuáles son los manuales, conociendo cuáles son los procesos, conociendo sus funciones y cómo actuar cuando un problema suceda. También en algunos casos, algunos clientes, algunas empresas utilizan suscriptores de contenido. Estos pueden operar de tres maneras. Pueden tercerizar para que así contraten una agencia que le provee estos contenidos. Otra opción es ellos contratar a un diseñador que les produzca ese contenido y una tercera opción es que ellos no hacen el contenido, sino que simplemente reciben este contenido a partir de el propio cliente final, que es el que necesita que su publicidad esté en la pantalla. Estas suscripciones de contenido básicamente son los servicios de diseño y el soporte y mantenimiento, algo muy importante, es que esta empresa debe considerar, debe saber cuál es el soporte, cuál es el alcance de ese soporte, hasta dónde llega el soporte. Y junto a eso existirá también un mantenimiento. Este mantenimiento, como bien sabemos, puede ser preventivo, este mantenimiento puede ser correctivo y aplica tanto para el hardware como para el software. Y finalmente, la consultoría e instalación es un proceso que puede llevarse a cabo tanto en el pre del proyecto, como en el durante, como en el post proyecto. Obviamente, como había comentado Joaquín, en algunos casos es importante, por ejemplo, si yo tengo un producto que no se vende y de repente comienzo a trabajar con Digital Signage, ¿cuáles son los números de ese producto una vez tengo unas pantallas? De pronto tengo un producto que no se vendía antes y obviamente con las pantallas, esos números, esas métricas van a ser importantes para yo saber en cuanto a números cuál es el retorno de la inversión de mi sistema de Digital Signage. Entonces hay algunas ideas que son importantes para medir el retorno de la inversión. Estas son, por ejemplo, mensajes de interacción. A través de estos mensajes yo voy a saber cuál es el compromiso el compromiso o digámoslo así, la conexión que yo tengo con mis clientes. A través de esto yo voy a saber si ellos realmente están mirando las pantallas, si ellos consideran que a través de una pantalla pudieron obtener la información de una oferta, por ejemplo. Es posible de que a través de las redes sociales también las personas tengan mayor conexión, entonces a través de las pantallas yo me doy cuenta que hay cierto flujo de manera creciente en mis redes sociales, hay más comentarios, hay más likes, hay más interacción y por ende pues el sistema de la empresa como tal debe tener una respuesta para esa interactividad con los clientes. También tenemos las encuestas o las investigaciones que consisten en conocer realmente cuál es el punto de conexión con estos clientes. Si realmente la persona llegó al cine, por ejemplo, simplemente se iba a ver una película, pero gracias a una pantalla esa persona compró unas palomitas, ya eso está generando a mí un punto de conexión con mi cliente. Entonces, a través de encuestas o investigación, yo voy a saber cuáles son esos puntos.
si realmente fue la pantalla que estaba en la entrada, si realmente fue aquel tótem que estaba cerca de la escalera, cuál fue ese punto para poder yo conectarme con el cliente. Algo que también es posible en algunos sistemas, dependiendo del software, es la importancia de los códigos QR. En los códigos QR, el cliente tiene esa interactividad con el sistema y a partir de eso puede tener un contenido en la pantalla para poder saber información más a detalle de cierto producto. Eso es un ejemplo. Joaquín, ¿tú me podrías hablar un poco acerca de los UTM y ZAS? Si quieres en esa parte yo puedo complementar ahí un poco, Alfonso, para tener esa dinámica. Bien, como lo había comentado Joaquín, como lo está comentando en este momento Alfonso, algunos de los parámetros, algunos de los indicadores que nos están informando si estamos teniendo éxito con nuestra estrategia de digital signage, es tener más ventas, aumentar el número de ventas, tener un adecuado número de transacciones, podría influenciar en el mix de compra, es decir, que si una persona está a punto de efectuar una compra, podemos venderle una cosa extra. Algunas de las soluciones que ya existen es, por ejemplo, estar en la ventanilla del supermercado a la hora de pasar un producto, por ejemplo, una botella de vino, que en la pantalla se muestre un queso o algo relacionado a la botella de vino. Puede ser tal vez una copa, etc. Estas son estrategias de upselling y de cross-selling para poder aumentar ahí el mix de compra. Bien, pues este slide que ven aquí nos dice dos cosas. Una, son ideas para medir el ROI, pero al mismo tiempo son ideas para aumentar el enganchamiento con las personas. ¿Qué tanto estamos enganchando con el público y qué tanto se está reflejando en la experiencia con el cliente? Por ejemplo, con los URL y con los parámetros UTM y hacer call to action, nosotros podemos poner, por ejemplo, en una pantalla que le den clic a cierto botón para llevarlos a una página. Esto hace que además de que podamos mejorar e incentivar la interacción de los clientes con la marca, también es una forma de medir, porque al momento de ver los números de clics por cierto link que nosotros configuramos en la pantalla, podemos ver qué tantas personas entraron al link a través de la pantalla. Esa es una forma de medir tanto el ROI como el enganchamiento que estamos teniendo con la audiencia. Ahora, con los códigos QR, como lo comentó Alfonso, además de que es una manera muy innovadora de interactuar con la gente, por ejemplo, tal vez estamos haciendo una campaña en un supermercado de que si leen el código QR en la pantalla, podrán tener acceso a un descuento. Ahí tenemos varias estrategias en una sola. Por ejemplo, interactuar con la marca, la interacción del cliente con la marca, medir también cuántas personas están escaneando el código QR para poder ver esa promoción y la parte de fomentar o incentivar la venta, que es importante. En cuanto a los mensajes de interacción, es lo mismo. Si nosotros en nuestras pantallas, en nuestra comunicación, utilizando Digital Signage, mostramos, por ejemplo, que la gente nos mande mensajes, que la gente mande un SMS con alguna, de igual manera puede ser promoción o simplemente alguna retroalimentación o un simple mensaje que de alguna sugerencia que tengan con respecto a la marca, pues podemos mejorar enganchamiento y retorno de inversión. Con las encuestas y la investigación, nosotros podemos, además de mejorar los contenidos que estamos mostrando en pantalla, podemos ver si estos realmente están siendo útiles y están siendo de valor para la gente. Por ejemplo, si ellos están percibiendo en el punto de venta que con una pantalla están obteniendo un valor, tal vez sienten ellos una buena sensación de modernidad, de innovación, de tecnología, y eso, por consecuencia, ayuda mucho a la marca, al buen desempeño de la marca. Y por último, redes sociales, que como nosotros sabemos en este mundo, que sobre todo en los últimos años, se está aumentando el nivel de usuarios en redes sociales y de la interacción que ellos tienen en redes sociales. Entonces, vaya, teniendo alguna estrategia interconectada con las pantallas y redes sociales,
podemos aumentar aumentar el enganchamiento y mejorar la experiencia de todos los clientes con nuestra marca. No sé si quieras... Lo que iba a comentar es que además de medir retorno de la inversión, estas estrategias sirven para medir enganchamiento principalmente, y el retorno de la inversión es como una consecuencia. Si hay mucho enganchamiento, entonces probablemente van a aumentarse ventas y todo lo que genera utilidad para el negocio. ¿Qué es esto? Sí, sí, por supuesto. Ok, entonces, si tuviste alguna duda, no dudes en escribirnos acá en el chat. Puedes escribir cualquier pregunta que tengas acerca de lo que acabamos de hablar, acerca de la consecuencia del ROI como parte de la conexión con los clientes. Bueno, algo que también es importante es el soporte inmediato, ¿verdad? El soporte inmediato consiste en que la persona que tiene una red de digital signage, nos está mostrando la información, la publicidad, tenga un soporte inmediato desde el punto de vista del software. Aquí voy a hablar puntualmente del software. Entonces, este soporte que la persona, de la cual la persona tiene derecho, tiene que estar ligado a unos SLAs que sean conocidos y públicos. ¿Qué es esto? Estos son unas cifras, unos números más que todo, que determinan cuál es el tiempo de respuesta, cuál es la categorización de estas respuestas y el tiempo y el tipo de problema, de caso que tiene el cliente. El cliente puede tener una incidencia, puede tener un problema, puede tener otro tipo de categoría. Entonces, esto tiene que ser conocido, ¿verdad?, por todas las personas que operan esta red para que así sepan cómo deben hacer uso de esto. Es importante también que tengan un monitoramiento en tiempo real de la plataforma. Esto le va a dar a la persona una noción muy general de cómo está su red. Esto puede ser asistido o no. Eso quiere decir que puede haber un centro de monitoreo, digamos, en mi base, en mi oficina, donde yo puedo ver todas las pantallas en tiempo real, o puede ser que simplemente yo tenga que acceder de vez en cuando por medio del celular para ver ese centro de monitoreo. También existe la opción de tener unas alertas. Estas alertas consisten en saber cuando yo tengo una pantalla con el software desconectado, que un computador se apagó y no prendió más. Entonces, este tipo de desencadenadores son importantes cuando yo recibo una alerta vía mensaje o vía correo. Y también los reportes de exhibición de contenido. En algunos casos, dependiendo también más que todo del nicho de mercado, los reportes de exhibición le dan al cliente la garantía de que cierto contenido se ejecutó si el cliente lo necesita. Si no, de todos modos, es usual que estos reportes queden almacenados en el sistema. Entonces, volviendo al tema de este webinar, ¿verdad?, que trata acerca de la estabilidad y la confianza, y cuánto influye esto en el éxito del Digital Signage, yo he colocado aquí en esta presentación 3 tópicos muy importantes, que son los cuidados en el hardware, en el software y el mapeamiento de problemas. Entonces, el cuidado del hardware es la importancia que le da a la persona cuando va a adquirir un hardware nuevo, como lo había comentado en unos slides anteriores. Entonces, este hardware, yo como operador, ¿verdad?, de mi nueva red o de mi red existente de Digital Signage, debo saber entonces si este va a ser outdoor o indoor. A partir de eso, yo debo saber el espacio donde se va a encontrar, la temperatura que este equipo va a tener, o digamos, bueno, si el sol le pega muy fuerte o si va a estar en un lugar muy fresco, la red cableada de computador, si va a estar por Wi-Fi o no, si va a tener la energía eléctrica, qué tan buena es esa energía eléctrica, si posee plantas, si no posee plantas, si es estable o no. Esto todo va a influenciar también mi decisión de compra para un hardware bueno. Es también importante saber si ese hardware va a estar junto con el software, como es el caso de los System on Chip de LG Samsung, o no, si va a ser un hardware independiente, si es Windows, Linux, Android, y si es flexible de acuerdo con una plataforma. Y lo interesante también es que yo tengo un hardware que yo pueda simplemente utilizarlo para Windows, para Linux, o si es el caso de Android, que sea adecuado con mi software. Es importante también que sea un buen hardware, considerando que esa va a ser una inversión a largo plazo. Entonces, es mejor comprar un software un poquito más caro,
Ya sé que me va a durar 5 años y no uno más barato que me va a durar 1 año. Entonces, eso es en cuanto al hardware. En cuanto al software, hay que tener en cuenta en primera instancia que ese software haga lo que yo quiero. Yo quiero un contenido en pantalla que lo pueda manipular de manera remota. Listo, ese es mi primer punto, mi necesidad. A partir de eso, ahí yo voy a comenzar a saber cuáles son las ventajas de dicho software. Es un software que sea fácil de manipular, que sea versátil con las funciones, que sea estable, que me genere confianza y pues en algunos casos que sea un software que sea reconocido, ¿verdad? Entonces, preferiblemente en estos casos estamos hablando de software que sean SaaS, o sea, que son Software as a Service, donde la información va a estar en un lugar seguro, va a estar un software íntegro y flexible en el caso de que se quiera montar información a través de redes sociales, a través de noticias, a través de precios, si lo quiero integrar con mi software de venta también. Entonces, todos esos valores adicionales, digamos, van siendo enlistados y me van a ofrecer a mí un conocimiento mayor, ¿verdad? Más cosas que puedo hacer. Ahora, en cuanto a la infraestructura que está operando en general en la red, es importante saber estos dos términos, el MTBF y el MTTR. El MTBF es el tiempo medio entre fallas, o sea, si mi red de players está operando 80 horas y yo tengo 20 fallas, yo debo entonces calcular ese tiempo total de la operación entre el número total de fallas. Eso me va a dar un índice que es el MTBF y también el MTTR. Entonces, cuando la red comienza a operar, yo tengo un número. La idea es que este número con el pasar del tiempo vaya teniendo un índice mejor. Y lo mismo sucede con el tiempo medio para reparar. Este tiempo medio para reparar es el tiempo total de los reparos entre el número de intervenciones realizadas. Entonces, junto con lo anterior, con el MTBF, yo voy a tener estos dos índices que me van a mí a determinar en mi equipo interno de soporte, yo como empresa, cuáles van a ser mis índices de riesgo. Estos números, obviamente, deben llevarse bien, deben estar ligados con los SLA que me ofrece mi proveedor. Si mi proveedor tiene un SLA de primera respuesta, por ejemplo, de 3 días, obviamente el tiempo de reparo pues, va a ser mayor. Entonces, esto es muy importante para considerarlo en cuanto al mapamiento de problemas. Luego, a partir de esto, es importante resaltar la gestión de los riesgos. La gestión de los riesgos deben estar respaldados siempre por un plan de acción. Entonces, los planes de acción son los que me van a determinar a mí la posible solución, o bien sea definitiva o no, para los riesgos. Entonces, aquí está en este cuadro, tenemos en el eje X, aquí horizontalmente, el impacto de ese problema, y en el eje Y aquí tenemos la probabilidad que ese problema suceda. Entonces, esto simplemente que coloqué aquí yo solución problema son unos ejemplos en términos generales. Obviamente el problema para un cliente que tiene pantallas en un ascensor no es el mismo problema para un cliente que tiene pantallas en un cine o en un banco o en un panel de LED en la calle. Entonces, por ejemplo, es catastrófico y muy probable que suceda una falla en la energía. Entonces, por eso ha sido colocado acá en este punto superior. Entonces, si sucede una falla en la energía, ya es necesario tener una planta eléctrica. Esta es una posible solución. Es posible que el cliente tenga, pues, no sé, una red diferente de energía, otro proveedor, red solar, etcétera. Entonces, otro problema, por ejemplo, que las pantallas se apaguen. Es poco probable que suceda porque si la persona utiliza 4GC, es poco probable que suceda. Entonces, sin embargo, puede ser catastrófico. Nadie quisiera que sus pantallas se quedaran apagadas. Entonces, es importante tener una comunicación con el soporte interno para definir el proceso. De repente puede ser que la pantalla se dañó, el hardware, ¿verdad? Puede ser que sea el problema del software, etcétera. Otro tipo de problemas que no tienen tanto impacto, como es el caso de mensajes de sistemas operativos sobre la publicidad. Esto no tiene tanto impacto, por ejemplo, en un lugar cerrado, en una odontología, por ejemplo, un centro odontológico, pero sí en un aeropuerto. Entonces, eso depende aquí del flujo de la pantalla.
Así que se debe también determinar una solución, la orientación con el proveedor para eliminar estos mensajes. De pronto el proveedor no me ofrece eso, de pronto el proveedor sí me lo ofrece, de pronto me toca buscar una manera de abordar esa solución. Aquí he colocado también en la primera celda de abajo hacia arriba una solución que es bien importante y que aplica para todo, que es el caso de los checklists. Para este problema puntualmente, por ejemplo, no se reproduce el audio en mis videos. Yo he colocado que es importante revisar el checklist de ese problema para abordar esa solución. Ese checklist yo también lo puedo aplicar para cualquier problema. Cualquier problema puede tener un checklist para saber yo qué hacer en cuanto a eso. Por ejemplo, tenemos acá arriba el problema es que los videos se traban. Entonces, ¿qué voy a analizar yo primero? Si el problema es de desempeño del computador, si el problema es del video que es muy pesado, si el problema es del desempeño del software que me cargue mucho el computador. Entonces, ese checklist me va a analizar a mí una subsolución para poder así definir qué debo hacer. Entonces, así de esta manera es importante tener este mapeamiento de gestión de riesgo y a partir de eso, entonces, yo debo tener un plan de acción para poder yo abordar cada uno de esos problemas. Si yo tengo esto claro. Perdón, Alfonso, me gustaría complementar que es muy importante que tengamos eso en cuenta y que esté claro que esta es una idea, una sugerencia de cómo gestionar los riesgos, pero esto va a cambiar en cada proyecto dependiendo de qué tipo de implementación estamos hablando. Por ejemplo, hay en proyectos de publicidad out of home, hay cosas que son más importantes, por así decir, porque, por ejemplo, no vamos a estar hablando de perder ventas inmediatamente en el punto de venta, pero tal vez de no conseguir comprobar la exhibición de un contenido. Entonces, eso va a cambiar para cada tipo de proyecto y si estamos hablando de retail, también estamos diciendo que hay cosas diferentes en cada segmento. Si estamos hablando de tiendas de coches o tiendas de ropas o lo que sea. Entonces, la idea aquí es que los integradores tengan en cuenta que este tipo de gestión, de visualización de cuáles son los posibles problemas y cuáles son las soluciones y cuál es la probabilidad y impacto que tiene, y eso va a definir dónde está en esta tabla, van a permitir focalizar los esfuerzos para cada tipo de problema. Entonces, en un proyecto de cines, esas son las cosas más graves. En un proyecto de bancos, estas otras son las más graves. Y comprender que en algunos momentos, por ejemplo, eso pasa con nosotros en ForUC, como dependiendo del problema, la respuesta necesita ser muy rápida. El checklist muchas veces es compartido con el cliente. Entonces, el primer análisis es construido por el cliente en el punto de exhibición y cuando nos llega ya hay como un camino que ya fue verificado para que nosotros ya podamos empezar a analizar el problema de un punto más avanzado para que podamos disminuir el tiempo de reparo, que es lo que Alfonso comentó en el último slide. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Este es como un template que se debe cambiar caso a caso dependiendo de lo que es valor y cuáles son los principales puntos que son más importantes para cada tipo de negocio, para cada tipo de cliente. ¿Okay? Es lo que me gustaría comentar. Ok, y la pregunta inminente, pues siempre va a ser cómo evitar que eso suceda, cómo yo puedo evitar que eso no pase, y la idea es que sea un proceso de reconstrucción de este mapa. Este mapa puede hoy ser así, el trimestre que viene puede ser, y así sucesivamente. A lo largo del año ya voy a saber que en diciembre, por ejemplo, voy a haber solucionado muchos problemas y ya voy a tener muchos menos problemas en mi tabla, en mi mapa de gestión de riesgos. Entonces, Oscar, si me ayudas acá presentando ese equipo maravilloso. Claro que sí. Bien, estamos ya llegando a la conclusión del webinar, así que si hay personas que todavía nos están asistiendo aquí,
Manden sus preguntas, vamos a generar un poquito aquí de diálogo para poder mejorar nuestra experiencia. Todo lo vamos a responder, así que, bueno, manden sus preguntas. Aquí estaremos al tanto para responder todo. Sí, nuestro equipo LATAM está conformado por Shedman Chávez, que es del equipo de desarrollo, él es colombiano. Alfonso Guerra, que está aquí con nosotros presentando el webinar, que es nuestro responsable por el soporte y la atención al cliente LATAM. Igualmente con Arturo Padilla. Jessica Comercial es nuestra asistente comercial para prospección en todos los países de habla hispana. Tenemos 2 representantes comerciales. En Colombia nos apoya Viviana Castro y en México nos apoya Jorge Curi. Consideramos que es importante y es uno de los principales factores de valor tener el idioma disponible para nuestro cliente final, ya que estamos actuando en estos países. La siguiente, por favor, Alfonso. Hay 2 cosas muy importantes que me gustaría comentar de nuestro equipo. Estas son las personas que están dedicadas exclusivamente 100% a América Latina, pero tenemos todo un equipo de ingeniería, de soporte y de atención a clientes, de marketing, que están a cargo de la mejor experiencia de los clientes con For-You-See, pero estos están 100% dedicados a nuestros clientes de América Latina y además nuestra atención a los clientes de América Latina, además de que sea en español nativo y con base de conocimiento, videos tutoriales, todo en español, también trabajan en los horarios de los países de América Latina. Entonces van a ser atendidos en las horas hábiles de sus países. Esto es un gran diferencial de For-You-See, que se preocupa con la mejor experiencia, no solamente lo que está relacionado a la herramienta, a la calidad de la solución, pero también a la calidad de la atención a estos clientes. Correcto, muy bien. Ya estamos entonces en la parte de la conclusión. Queremos agradecer mucho a quien nos estuvo acompañando. Nos gustaría que por favor nos siguieran en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, @4UCLatam. En los demás canales también tenemos participación, como en Facebook, en LinkedIn y en YouTube, como For-You-See. Ahí tenemos contenido en español, totalmente adaptado para nuestros clientes LATAM. También tenemos contenido en portugués, pero ya estamos en ese proceso de actualización y replicando todos los contenidos en español. Bien, como Joaquín lo comentó, nuestro tema del webinar era ¿por qué generar confianza y estabilidad es el factor de éxito en el Digital Science? Para empezar este debate, si es que tenemos algunas preguntas, bueno, pues uno de nuestros principales factores de valor o nuestros diferenciales es que el soporte en For-You-See es inmediato. El soporte es una de las características que más se ha destacado dentro de nuestra oferta a los clientes. Y por lo tanto es también una de las cosas que más nos aplauden, que más vaya, se sienten, los clientes se sienten acogidos por este beneficio. Entonces, por eso quisimos abordar este tema. Para quien tenga esa duda, bueno, pues mantener una operación es de suma importancia, mantenerla estable para que no se tengan pérdidas, para que no se tenga ninguna situación ahí tal vez de no mostrar algún anuncio, de no mostrar alguna información y generar valor al cliente. Por eso es sumamente importante la confianza y la estabilidad. Y por último, bueno, pues también invitarlos aquí a que sigan a las redes sociales de DS Latam. Están en Facebook, Twitter, en LinkedIn, Instagram y YouTube. Digital Signage Latam, en Twitter como Signage MX, en LinkedIn como Asociación de Digital Signage Latinoamérica. No sé si Omar o alguien de DS Latam quiera aportar algo en esta parte. Sí, claro. Tenemos 2 preguntas que han llegado hasta ahora. La primera nos pregunta Jorge Curi. ¿Qué limitantes a nivel de funcionamiento pueden existir cuando se corre un software? Es
un software CMS en un player embebido en la pantalla. Por ejemplo, contenido lento, almacenamiento limitado, conexión de redes sociales, etcétera. Gracias. Voy a comentarle a Jorge a nivel no tan técnico y después le pido a Alfonso que lo complemente, pero la realidad es que los players de video han evolucionado muchísimo en los últimos años y poco a poco tienen más recursos y todo, pero principalmente cuando se habla de integraciones, cuando se intenta poner diferentes softwares, se necesita correr diferentes softwares en estos monitores, esto no es posible. Entonces, cuando se necesita integrar funcionalidades diferentes, integrar sistemas, por ejemplo, en ForioC estamos conectando a bombas de combustibles. Eso no sería posible escribir un programa dentro del monitor para hacer esta integración. Entonces necesitaría una compu. Por ejemplo, hay varios casos. Voy a dejarle a Alfonso complementar. Sí, es correcto. Básicamente ese sería uno de los puntos, la integración con sistemas propios, como es el caso de los puestos de gasolina. No obstante, hay otras funcionalidades limitantes, también como es el caso de algunos contenidos que requieren información externa. Es posible de que a partir de esos sistemas operativos haya trabas, como es el caso de alguna información del clima, dependiendo pues de la pantalla, no todas son iguales. Estas sufren de ese tipo de problemas. Si es antigua, si es moderna, es posible que pase lo que había comentado Joaquín de los puestos de gasolina. En el caso de sincronización de pantallas, entonces, si lo quiero en un cine, eso no se podría realizar con unas pantallas de sistemas embarcados. Muy bien. La siguiente pregunta es de Alexa Jaime y nos pone, ¿consideran que hay un software capaz para prever riesgos considerando que tengo una buena infraestructura y buenos equipos? Perdón, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, dice, ¿consideran que hay un software capaz de prever riesgos considerando que tengo una buena infraestructura y buenos equipos? La verdad es que hay tecnologías de inteligencia artificial que se pueden utilizar para prever riesgos. Eso es independiente de tu infraestructura. Si la infraestructura es muy buena, es muy confiable, los problemas van a ser menos frecuentes, pero de todo modo, basado en los indicadores, en la información, los datos que son generados por los equipos que están ejecutando el contenido, se puede prever fallas. Entonces, es como decir, mira, siempre históricamente cuando una computadora estuvo trabajando arriba del 80% de su memoria, de su procesamiento, con la probabilidad de 10%, de 20%, si apagaron las pantallas después de X días. Esto sí se puede analizar. Hay herramientas de monitoreo, pero están más a nivel genérico, no son herramientas de digital science, pero herramientas de monitoreo de equipos que te pueden ayudar con eso. Sí, la mayoría de ellas genera dashboards de lo que está pasando, pero hay algunos que están invirtiendo en generar como alertas, como tendencias de que algo malo va a pasar, por ejemplo. Yo pienso que más que todo también existe un software para qué tan rápido se va a reconocer ese riesgo. Entonces, esa es otra alternativa. A veces, pues, según la pregunta es cómo saber un riesgo, ¿verdad? Sí, cómo saberlo, pero también hay algunos software que te permiten a ti detectar enseguida ese riesgo. Por ejemplo, si paso, como mencionó Joaquín,
Si cada vez que está en 80% se reinicia el computador, por ejemplo, o cada vez que son las 3 de la tarde el computador le pasa algo, entonces ese tipo de patrones es posible también detectarlos a través de vía programación. Perfecto. Bueno, son todas las preguntas que llegaron. Les agradezco mucho a Oscar, Alfonso, Joaquín por acompañarnos. Y bueno, les recordamos a todos, a todos los asistentes que este webinar, como los anteriores, los van a encontrar en nuestro canal de YouTube. A partir de la próxima semana ya va a estar disponible. Y bueno, también los invitamos a unirse a la asociación, a ser miembros activos y apoyar el crecimiento de la industria, así como seguir todas nuestras redes sociales de DS Latam para enterarse de todos nuestros eventos, noticias y estar al día. Recuerden también que ya está muy próximo el Digital Signage Day Live, es nuestro evento online que va a ser el próximo 28 de octubre para que aparten el día. Y bueno, ya también va a estar disponible el registro muy pronto. Bueno, les agradezco mucho, Oscar, Alfonso, Joaquín. Pues muy buen contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Me gustaría agradecer muchísimo también todo el apoyo de DS Latam, que siempre nos genera muchísimas oportunidades y esta es una oportunidad muy relevante de que podamos llevar nuestros conocimientos, nuestra experiencia a la comunidad de señalización digital de América Latina. Muchísimas gracias. Y también a todos que nos escuchan y que nos ven. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias a ustedes también.